Gracias a cada uno de los hermanos que se unen, se conectan a este tiempo de oración. Les bendigo donde usted se encuentre, tanto dentro como fuera de este bendito país, Costa Rica. Saludos y un abrazo a distancia para todos. Gracias de corazón por conectarse, por permitir llegar hasta su lugar de trabajo, hospitales, centros penales, por conectarse. Gracias de corazón, de verdad. Qué linda la respuesta de los hermanos, que Facebook, ahí se conectan en el Facebook. A todas estas personas por las que el día de hoy voy a orar, quiero soltar o declarar una palabra sobre su vida en el nombre de Jesús. ¿Están atentos? Sí, atentos. Atentos a la palabra. Sí, bueno, gloria a Dios. Diga, pastor, yo estoy aquí atenta a recibir esa palabra que está en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, verso 5. El Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 5. Un texto ya muy conocido. Lo ha escuchado, lo hemos compartido en otras oportunidades. Capítulo 8, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum. ¿Sabe que cuando Jesús entraba a una ciudad, a una aldea, caía una gloria en ese lugar? Había un avivamiento, hermano. La presencia de Jesús no pasaba desapercibida. Llegaba Jesús a un lugar y todo mundo se enteraba. Todo mundo se daba cuenta que ahí estaba Jesús. Y la gente corría y buscaba de él, y los atormentados, y los endemoniados, y los enfermos, y los paralíticos, y los cojos, y la gente, algunos llegaban simplemente ahí a ver quién era el tal Jesús. A muchos llegaban simplemente para ver, hacer, como decimos nosotros, hacer pelota, decimos en Costa Rica. No sé qué significará esta palabra en otro país, pero bueno, amontonarse ahí, a conglomerarse para ver quién era Jesús. Pero dice la palabra que a él se le acercó un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado. ¿Se da cuenta, hermano, que esto no es para el cristiano nada más? Es para el que sabe aprovechar las oportunidades. La palabra no es solamente para el cristiano, sino para todo aquel que sabe aprovechar la oportunidad. Y este centurión no desaprovechó la oportunidad, y esta es una oportunidad maravillosa que usted tiene que aprovecharla, independientemente de quien esté al micrófono, hermano. Independientemente de quien sea el que esté al micrófono, cada vez que usted esté escuchando palabra, obviamente, si es una palabra guiada por el Espíritu Santo, porque usted no va a escuchar cualquier disparate, ni a cualquier patas vueltas por ahí que aparezca en el camino con falsas doctrinas y con ideas rarísimas. No, usted tiene que discernir si ese hombre que está al micrófono es un hombre de Dios, o es una mujer de Dios, o está hablando disparates. El centurión se entera de que Jesús estaba en Capernaum, se acerca a Jesús, le dice a Jesús que el criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Llega este centurión, deja su investidura, su condición de soldado, de jefe, y dice: aquí hay algo más importante que mi posición. Aquí hay algo más importante que mi condición. Aquí hay algo más importante que mi estatus. Yo he visto gente millonaria caer de rodillas a los pies del Señor. Yo he visto hombres así, grandotes, que son bien machos y bien machistas también, y bien fuertes y con un temperamento fuerte, llorando a los pies del maestro, hermano. Yo he visto hombres llorando, hombres a los que usted decía: Yo he visto ese tipo de hombres rendidos a los pies del Señor. Hombres rendidos, humillados a los pies del Señor. Este centurión no le importó su posición y su condición. Él vino a Jesús porque había una necesidad, había algo urgente en su casa. Se le estaba muriendo. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y la respuesta de Jesús: qué lindo Jesús: yo iré y le sanaré.
siempre dispuesto Jesús. Yo iré y le... ¿Dónde es? Yo voy. Y le contesta el centurión: no, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo vengo por una palabra nada más. No hay necesidad de que usted vaya a mi casa. No es necesario que usted vaya a mi casa. Yo creo esa palabra que sale de su boca. Yo reconozco esa palabra que sale de su boca. Sé que eres un hombre de autoridad. Sé que vienes de parte de Dios. Lo que otros no reconocían, lo reconoció un soldado romano, un centurión. Y él dice: no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Lo que ocupo es una palabra nada más. Lo que tú digas será hecho. Lo que tú digas se cumplirá. La palabra que salga de su boca tendrá cumplimiento en la vida de mi criado. Yo vengo a ti movido con fe y tengo la suficiente fe como para creer que en mi casa va a ocurrir un milagro. Él llega y le dice: mi criado está postrado en casa. ¿A quién tienes en tu casa? ¿Por quién vas a orar? Ese miembro, ese familiar, ¿por quién vas a orar? En mi casa. ¿A quién tienes en tu casa? ¿Quién estará pasando alguna vicisitud? ¿Quién estará atravesando algún proceso? ¿Quién está atravesando alguna dificultad en su casa? ¿A quién tienes a tu casa, pastor? A mi hija, a mi hijo, a mi hermano, a mi abuelita, a mi papá, a mi mamá. ¿A quién tienes a tu casa? ¿Por quién va a orar usted? ¿A quién va a presentar usted hoy? Esa persona que está en su casa. Alguien dirá: pastor, no está en mi casa, vive en las calles. Ora por esa persona. Vamos a orar por ese hijo. Vamos a orar por esa mujer. Vamos a orar por ese hombre. Vamos a orar. Mi criado está en mi casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra. Solamente lo que ocupo es una palabra y mi criado sanará. La certeza, la Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él llegó con la certeza, él llegó con la convicción que a ese hombre con el que él estaba hablando no era uno del montón, era el Cristo de la gloria, hermano. Y a él poco o nada le importó lo que podían decir los comentarios. Había una gran necesidad, había una urgencia en su casa, se le estaba muriendo el criado. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué reconoció este hombre en Jesús? Autoridad. Y usted tiene que reconocer la autoridad de Jesús. Tiene que reconocer a Jesús y la autoridad que hay en Jesús, dada por Dios. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No he encontrado en Israel a un hombre que tenga la suficiente fe como la que posee o la que carga o la que tiene este varón. Un centurión, un soldado, un hombre que no se congrega, un hombre que no tiene Biblia, un hombre que no es cristiano y tiene la fe suficiente como para que en su casa ocurra un milagro. Yo quiero pedirle a usted algo. ¿Dónde están esas personas que tienen la suficiente fe como para creer que en su casa hoy va a ocurrir un milagro? Independientemente lo que esté pasando en su casa, ¿habrá alguien que se atreva a creer como creyó el centurión y que pueda presentar delante de Jesús esa petición, creyendo, confiando que un milagro va a suceder en su casa? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús?
ve y como creíste te sea hecho. Esa fue la respuesta de Jesús al centurión. Ve y como creíste. Ve y como creíste. ¿Qué necesito, pastor? Creer. Porque al que cree todo le es posible. Jesús le dijo a un padre allá en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Lo que hoy usted está viendo como un imposible, se hará posible. Lo que ha estado afectado en su casa será restaurado en el nombre de Jesús. Lo que ha estado enfermo en su casa será sano en el nombre de Jesús. Lo que ha estado caído en su casa será levantado en el nombre de Jesús. Lo que ha estado desarmado en su casa será armado en el nombre de Jesús. Lo que ha estado en el suelo, lo que ha estado destruido, Dios lo va a levantar en el nombre de Jesús. Lo que ha estado enfermo recibirá sanidad en el nombre de Jesús. Lo que ha estado perdido, Dios lo encontrará en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Lo que ha estado triste, Dios le cambiará la tristeza en gozo. El que ha venido cargando dolor, Él cambiará el dolor por baile. Él cambiará su lamento por baile. El que ha venido cargando silicio, Él quitará el silicio y lo va a ceñir de alegría. El que ha estado pasando alguna condición económica crítica, difícil, Dios le va a cambiar el panorama. Y viene un tiempo de restitución a nivel financiero para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien puede creer esto, hermano? Diga, un milagro va a ocurrir en mi casa. Diga, el milagro en mi casa. El milagro en mi casa. El milagro en mi casa. En su casa hoy va a acontecer y va a ocurrir un milagro. Así lo creo, hermano. Pasó en la casa de un hombre que no era pandereta, no era cristiano, él no danzaba, él no tenía Biblia, pero era un hombre lleno de fe. Su condición era otra a tu condición. La condición de el centurión era completamente diferente a tu condición. Tú eres una nacida de nuevo, tú eres un cristiano, una persona que ha pagado un precio, una persona que se congrega, una persona que tiene conocimiento en la palabra de Dios. Este hombre nada tenía conocimiento, sí reconoció en Jesús que tiene la fe suficiente como para que en su vida ocurra un milagro. Aquellos que pensaban o que creían que en su casa no iba a acontecer y que no iba a suceder nada, hoy hay buenas noticias. Mañana vienen buenas noticias. Reciba esta palabra. Vienen nuevas noticias en las próximas horas. Vienen nuevas noticias y buenas noticias en los próximos días, en las próximas semanas, para tu vida y mi vida. En el nombre de Jesús. Hermano, siento la presencia del Espíritu de Dios. Diga, un milagro va a suceder. Un milagro en mi casa. El milagro en mi casa. El milagro, ay Padre. El milagro en mi casa. El milagro. Eso fue lo que le llegó a decir el centurión. En mi casa hay un problema, en mi casa hay una emergencia, en mi casa hay una necesidad. Tengo un problema familiar, tengo un problema con mis hijos, en mi casa tengo un
La gente piensa en problemas y no piensa en milagros. La gente como que está programada en lo negativo siempre y no en un milagro. Conéctate con el milagro. Conéctate con el milagro. Cree por un milagro. Cree por un de repente de Dios. Cree por lo sobrenatural de Dios. Cree por un milagro. Cada vez que Jesús iba a una casa, hermano, cuando visitaba una casa, las cosas maravillosas que acontecían y sucedían. Cuando fue a la casa de Jairo, cuando fue a la casa de Pedro, cuando fue a la casa de Zaqueo, cuando fue a la casa de Mateo, hermano, y ahí podríamos mencionar. Hallaron sano al siervo que había estado enfermo y al regresar a casa. Y eso fue lo que le dijo Jesús: ve y como creíste te sea hecho. Y cuando el centurión regresó a la casa, se encontró a su criado sano en aquella misma hora, a la hora en que Jesús le había dicho: ve y como creíste te sea hecho. Para que usted empiece a escribir y sobre lo que usted está escribiendo, declarar la palabra. Diga: un milagro en mi casa. Diga: en mi casa. Diga: un milagro en mi casa. Está sucediendo un milagro en mi casa. Un milagro está sucediendo en mi casa, en el nombre de Jesús. Que, hermano, hay una presencia tremenda del Espíritu de Dios. Él no sabía él no sabía que era levantar las manos y adorar. Él no sabía nada de ofrendas, ni diezmo, ni nada de estas cosas. Él no sabía nada de alabanza, ni adoración, ni ministerio de alabanza. Él no sabía. Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hay mucha gente cristiana, hermana, gente cristiana, hermano, que se congrega, que diezma, que ofrenda, que se sabe todas las alabanzas y no tienen fe. Y este hombre tenía la fe suficiente para que en su casa, diga: en mi casa. ¿A quién tienes en tu casa? ¿O quién no está en su casa? Diga: a mi casa va a regresar mi hijo. A casa va a volver mi hija. A casa va a volver, vamos, dígalo en el nombre de Jesús. Si su hijo se fue de casa, diga: mi casa va a regresar. Y le pongo días para que ese hijo regrese. Y le pongo días para que esa hija regrese. Y le pongo días para que esa persona regrese. Diga: un milagro en mi casa. Tu casa será llena de la presencia de Dios. El ambiente, la atmósfera de tu casa cambia por causa de la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. ¿Sabe qué ocupo? Una palabra nada más, es lo que necesito. Esa palabra me va a sostener. Esa palabra es la que me sostiene. Esa palabra es la que me sostiene. El salmista dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra es lámpara, hermano, y lumbrera en nuestro caminar. Una palabra, yo lo que ocupo es una palabra. Tu palabra, ¿sabe? Hoy usted y yo estamos aquí porque nos sostiene una palabra. Usted y yo somos el resultado de una palabra que nos sostiene. Si yo estoy de pie es porque me sostiene una palabra. Me he querido derribar, me he querido venir al suelo, he querido renunciar, pero cuando recuerdo la palabra profética que me dieron, esa es la palabra que me sostiene. ¿Cuál es la palabra que a usted la sostiene?
¿Cuál es la palabra profética que usted la sostiene? ¿Cuál es la palabra que usted recibió? ¿Cuál es la palabra que te sostiene? Recuerda, o le vengo a recordar a usted, que un día recibiste una palabra y esa es la palabra que lo sostiene a usted. Y por eso no ha caído, y por eso no ha soltado, y por eso no ha renunciado, y por eso no ha tirado la toalla, y por eso no ha salido corriendo, porque a usted la sostiene una palabra en medio del problema. ¿Cuál es esa, pastor? De Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. ¿Será que esta palabra es la que lo sostiene a usted? ¿Alguien se identifica con esta palabra? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Por eso no he claudicado, por eso no he renunciado, por eso no he tirado nada, por eso no he salido corriendo, porque esa palabra... ¿Será que te sostiene esta palabra? Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Será que es esta la palabra que te sostiene? ¿Será que te sostiene lo que dice la bendita y poderosa palabra de Dios, amado? Yo siento una gloria tremenda. ¿Será que te sostiene esta palabra? Pues yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. ¿Será que esa es la palabra, amada, amado, que te sostiene? ¿Será esa la palabra que te sostiene, que te levanta y que te anima? ¿Será esa una palabra que te da ánimo, una palabra que te da fuerzas, una palabra como Filipenses capítulo 4, verso 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será que te sostiene lo que dice Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Será esa palabra la que te sostiene? ¿Será esa, mi amada? Te pregunto. ¿Cuál es la palabra que te sostiene? ¿Cuál? La promesa de 2 Crónicas 32:8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Será que esa es la palabra que te sostiene? Lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta te quitaron, que Él todo lo va a restituir. ¿Será que esa es la palabra que te sostiene? ¿Será lo que dice
El salmista en el Salmo 65, 5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de Alguien necesita creer esta palabra. Alguien necesita creer que en su casa está sucediendo un milagro. Que el que estaba enfermo es sano en el nombre de Jesús. Que el que estaba afligido, que el que estaba en alguna opresión o depresión es sana, es libre en el nombre de Jesús. Alguien necesita creer que las cadenas se rompen, que los yugos se pudren en su casa. Alguien necesita creer que en los próximos días su alacena estará llena y que no va a escasear el aceite de la vasija ni la harina de la tinaja. Alguien necesita creer esta palabra profética. Alguien necesita creer que en esta misma semana viene una respuesta que usted ha estado esperando por años, que tiene que ver con la aprobación de algo que usted estaba esperando por años y que es un beneficio para la familia. Alguien tiene que creer que esta misma semana se te abrirá, mañana mismo se te abrirá la puerta laboral. Alguien necesita arrebatar y creer esta palabra. Has estado afligida, pero hoy se va la aflicción. Hoy has estado triste, pero hoy quita el Señor la tristeza y te llena de alegría. El salmista dice, 35, por la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. Alguien necesita creer que esta misma noche se terminará el llanto y que mañana será un mañana de alegría. Tu futuro será un futuro de alegría. Que vienen tiempos mejores, tiempos de estabilidad para ti y para mí. Que las mejores oportunidades le llegan a todos aquellos que le creemos a Dios. Que la oportunidad te va a llegar, que la respuesta Dios la va a acelerar para tu vida, por cuanto Él ha visto tu corazón y por cuanto Él ha visto tu fe. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento en que Jesús le habló al centurión a cuando él regresó a su casa? ¿Cuánto tiempo? Horas, minutos, segundos, días. Lo que quiero decirte es que Dios tiene el control de todas las cosas. Que cuando la palabra es dada, cuando la palabra es declarada, causará su efecto en aquel que lo recibe. Porque Dios dice allá en Isaías 55:11 que a mí no sale y no vuelve vacía la palabra que sale de mi boca, sino que hará lo que yo quiero. Y Dios quiere que todos vivamos en armonía. Y Dios quiere que todos seamos libres. Y Dios quiere que todos seamos salvos. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, para que esa verdad nos haga libres. A ese nivel es donde Dios nos quiere llevar.
Dios quiere que usted se levante hoy de la condición en la que ha estado por muchos años. Que vuelvas a caminar, que vuelvas a hablar. Que te pueda levantar de la condición en la que el diablo te ha tenido por mucho tiempo. Bajo un control y un dominio de un espíritu de locura. Donde fuiste a parar a un psiquiátrico, donde han venido con padecimientos psiquiátricos. Yo le hablo a esa persona: hasta aquí. Se termina la aflicción en tu casa, se termina la locura en tu casa, se termina la depresión en tu casa, se termina la ruina en tu casa, y vienen tiempos de restitución y tiempos mejores para tu vida. Se termina la enfermedad en tu cuerpo. Recibe en el nombre de Jesús lo que Dios te está dando a esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ve. Hoy el Señor te da una orden y te dice: ve, acciona, dirígete, muévete. Porque en tu casa está ocurriendo un milagro. En tu casa está pasando un milagro. En tu casa está sucediendo un milagro. En tu casa se está moviendo algo maravilloso. En tu casa se está manifestando el Espíritu Santo. En tu casa está cayendo la gloria de Dios. Y todo aquel que habita en esa casa está siendo visitado por la unción y por el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien está recibiendo esto hoy? Pues recíbalo en el nombre de Jesús. Reciba lo que Dios te está dando en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe ahora. Recibe el toque de Dios. Diga: sobre mi casa y en mi casa. Menciona el nombre de sus hijos, de esa persona por la que usted está clamando, de esa persona que hoy usted ha presentado en el altar de adoración, en esa persona que usted ha presentado delante de Dios. ¿Cuál es el nombre de esa persona que hoy necesita la intervención de Dios para que su corazón sea transformado, para que su corazón de piedra sea transformado por un corazón de carne? ¿Cuál es el nombre? ¿Es tu mamá? ¿Es tu papá? ¿Son tus hermanos? ¿Es tu esposa, tu esposo, tus hijos? ¿Cómo se llama esa persona? Vamos a creer. Vamos, acciona tu fe. Yo vengo creyendo que en mi casa ocurre un milagro, que un milagro está sucediendo en mi casa, que el poder de Dios se está manifestando en mi casa. Yo veo milagros, yo veo la respuesta de Dios, yo veo la restitución de Dios, yo veo que un milagro, una sanidad, en el nombre de Jesús. Si has estado orando por alguien a quien tú tanto amas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe ahora en mi casa y todo aquel que habita en su casa. Escuche bien, hasta sus mascotas también. Todo aquel que habita en su casa, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cada miembro de su familia, cada persona que habita en esa casa, sobre esa persona, en el nombre de Jesús, desciende una unción de sanidad. La sanidad se activa, el poder sanador de Jesucristo está llegando a tu casa. Lo que era imposible para el hombre, lo que era imposible para la medicina, Dios lo hace posible. Lo que se necesita es creer, porque el que cree todo le es posible. Cuando regrese a casa, me voy a encontrar con un milagro. Ya no con un paralítico, ya con un muchacho atormentado. Ya no me voy a encontrar con un enfermo. Me voy a encontrar con una mujer libre, con un hombre libre, con una familia restaurada, con un corazón restaurado. En el nombre de Jesús, yo digo a todo esto: hecho está. Amén y amén.